Lo Sí. que más nos preocupa es la seguridad, pero nos acaban de ofrecer un regalazo a todos los capitalinos. En el bosque de Chapultepec, un parque superior a Central Park. ¿A poco? Un nuevo proyecto, una extensión de 800 hectáreas. ¿Te imaginas para brindar la inseguridad que tenemos actualmente? Harto espacio. Sí. Es que la mitad está abandonado. Sí. Hoy la mitad de esa superficie está abandonada y da miedo meterse. ¿Miedo? Hay fieras, hay... Sí. El nuevo proyecto, una extensión de casi 800 hectáreas. La mayor oferta cultural, más grande que el bosque urbano de Nueva York, el Central Park. No, pues sí, muy bonito como proyecto, pero a ver quién se atreve. Si en el bosque de Chapultepec no hay seguridad. No, mira, entre que te puedes topar con una jauría, porque llegó a haber un grupo de perros que se juntaron en esa zona y atacaron a varios corredores. Por otro lado, donde estaba Atlantis, que era un centro de Un parque acuático. de delfines, bocas y todo esto, iban a remodelar y dejaron el proyecto abandonado y se volvió una zona de pavor, llena de grafitis, abandonada, donde ya hay indigentes viviendo ahí. No, se volvió realmente un lugar muy peligroso. Pues bueno, soñar no cuesta nada. Dice, ¿a qué le tiras cuando Sueños lo haces mexicano? Y ahí junto, enfrente, cruzando la Constituyentes, está la Secretaría de Seguridad. Además no están unidas, ni siquiera estratégicamente, es como Central Así Park. es. Si tú vas a la segunda no puedes pasar a la primera. Tienes que ir No, en carro. es que atravesar en camión. viaducto. El panteón se interpone entre La las... segunda y la tercera, sí, no. ¿Ustedes conocen la fuente de Tlaloc? Lo más curioso ahí es un cárcamo, el cárcamo de Dolores. La construcción arrancó en el 1942. Obras para traer agua a la Ciudad de México a través de Lerma-Cutzamala. 62 kilómetros. Pero hay un mural de Diego Rivera inspirado en una teoría que habla sobre la importancia del agua en la evolución humana. Por 4 décadas la obra se mantuvo bajo el agua hasta que se cambió el cauce y fue reabierto en 2002. Y yo sí lo conocí todavía cuando tenía agua. También está ahí enfrente de la feria, pero del otro lado, Sí. de Chapultepec, y son unos edificios cónicos muy curiosos que se ven. Y uno entra y ve en azulejo, mosaico grande, la imagen del Tlaloc y de una serie de figuras alucinantes debajo del agua. Pues es una obra de uno de los más célebres muralistas. Y sí, queda dentro de este gran parque que se planea para la Ciudad de México en otra sección del bosque. Y que además todo esto está cercano a una serie de fuentes que van escalonadas y que cada una Claro. tiene una cabeza olmeca. Es verdad, la que limita al parque en la zona oriental. Y llegas a- No, está era más adentro. el dios del oriente, Quetzalcóatl del poniente, del norte Tezcatlipoca y del sur el Huitzilopochtli, el colibrí a la izquierda o el colibrí zurdo. Tlaloc era muy importante
en la mitología mexica. Quetzalcóatl. Del poniente. Y la de las serpientes en la falda. Coatlicue, la diosa de la muerte, de la vida. Le decían la abuela, no abuela, la abuela. Los dioses le decían abuela. ¿Y por qué cambia el significado? ¿De qué? De abuela a abuela. Así le llamaban. Es una forma coloquial de llamar a la abuelita la madre porque era la madre de los dioses, y quien le llamaba más así era su hijo. Curiosamente es su hijo Huitzilopochtli, el que nació ya armado para matar a Coyolxauhqui, que tenemos rota, que se encontró hace algunos años cuando López Portillo. ¿Qué era el más horrible, el más horrendo? Huitzilopochtli, el más feroz. ¿Crees que te referías a López Portillo? Ya ven. Pues el más horrible, el más feroz era Tezcatlipoca, el más fuerte. Y curiosamente, porque Tezcla es espejo. Y este hombre estaba mutilado de un pie, pero era enamoradísimo y era el líder de todos, el del norte, y su signo es el negro. Sí, pero Huitzilopochtli traía un arma típica de los aztecas. Está armado siempre con una especie de hacha curva, como hoz de obsidiana, y inspira terror, porque además tiene un pico en su penacho, que es el pico del colibrí, y claro, tiene la media cara pintada, como todos los dioses, y plumaje. Oye, pero qué triste que el gobierno de la Ciudad de México en algún momento dejó de preocuparse por parques y jardines. En todos los años 60, bueno, yo creo que desde los 50, pero lo que yo recuerdo, todos los años 60 y 70 eran unos parques. Chapultepec era una delicia recorrerlo. Ese parque de la segunda sección de Chapultepec era verdaderamente un paseo que te encantaba por todo lo que tenía, las fuentes verticales ahí junto a lo que ahora es el Museo del Papalote, esa fuente de escalinata, los juegos para los niños. No, era una cosa preciosa que la pasabas muy a gusto, muy bien ahí. Y la primera sección, que esa sí la recuerdo desde un poco antes, oye, tenía unas fuentes de piedra, no eran así rebuscadas, no, fuentes de piedra preciosas en la que pasabas el día ahí con una torta de huevo con frijoles, ay, pero te divertías los enormemente. Baños de Moctezuma abandonados, todo eso, llenos de basura. Y luego la fuente de Nezahualcóyotl, la que está casi llegando a Los Pinos, a Molino del Rey, sí. Una larga fuente con una columnata enfrente. Era fascinante. Y lo dejaron que se cayera. Era famosa la ciudad en ese aspecto cuando Uruchurtu, que hasta lo choteaban, que todo solo iba en las florecitas, pero muy cuidado cuando era regente del Distrito Federal, sí. Hace su rato ya. ¿Cómo se llamaban las flores? Magnolias, no. Gladiolas. Era el gladiolo. Que hasta le decían el gladiolo. Eran gladiolas y las cuidaba muchísimo. Pero además en toda la ciudad, sí. Los jardines eran verdaderamente un espectáculo, y ahora son una tristeza en muchos lugares. Sí. Acuérdate de las fuentes de las glorietas, toda la del Valle, pero era una verdadera nube de gotitas de chorritos y de todo, pero grandes, todas muy bonitas, cuidadas, limpias, con los ejes viales.